Religiones de Japón. Orígenes de la era moderna. Ieyasu y el shogunato Tokugawa. Con el establecimiento del shogunato Tokugawa en Edo, Tokio, en 1603, el espíritu abierto de la era precedente fue desapareciendo a medida que el shogunato adoptaba estrictas medidas para controlar todos los aspectos de la vida y las instituciones del pueblo. Los señores de la guerra, ahora poseedores del título de señores feudales, juraron lealtad absoluta al shogunato y quedaron al mando de sus provincias. La mayor preocupación del shogunato consistía en mantener la paz doméstica y el gobierno promulgó numerosas leyes y ordenanzas para conseguir este objetivo. Tokugawa Ieyasu se inclinaba a prohibir el cristianismo, pero los occidentales le inspiraban sentimientos contradictorios. En 1600, un barco holandés arribó a las costas japonesas trayendo consigo a unos cuantos holandeses e ingleses cultivados. Impresionado por su talla intelectual, Ieyasu los recibió amigablemente y concedió a Holanda permiso para comerciar con Japón. Tomó al inglés William Adams (1564–1620) como consejero. Sin embargo, posteriormente, en 1612, Ieyasu prohibió el cristianismo. A los funcionarios del shogunato les preocupaban dos cosas: el miedo de que los países occidentales invadieran Japón y el temor de que los cristianos japoneses de todas las clases sociales se unieran y se convirtieran en una fuerza que representara un desafío para las bases del nuevo shogunato. Aunque la sociedad japonesa siempre se había regido por un sistema de clases, fue en esta época cuando se estableció una rígida división entre samuráis, campesinos, artesanos y mercaderes. La aristocracia y el clero constituían clases aparte. La rivalidad entre países protestantes, los Países Bajos e Inglaterra, y católicos, España y Portugal, añadía complejidad a la situación, con acusaciones cruzadas ante el shogunato de crímenes cometidos en el mar y en sus actividades comerciales. Una política aislacionista. En 1614 y 1615, el shogunato Tokugawa lanzó un definitivo ataque contra los Toyotomi. Por aquel entonces, los misioneros occidentales y los cristianos japoneses apoyaron a las fuerzas Toyotomi y se aliaron contra la política anticristiana del shogunato. Esta toma de postura disgustó al shogunato y tras la conclusión de la batalla intensificó la persecución del cristianismo. Sin embargo, los misioneros cristianos continuaron introduciéndose clandestinamente en Japón en navíos mercantes. La mejor manera de acabar con esta situación era restringir el comercio con los países occidentales. En 1624, el shogunato se negó a seguir comerciando con España y en 1635 estableció la oficina de la Policía de los Templos y los Monasterios, Jisha Bugyo, dando inicio al arresto y la tortura sistemáticos de cristianos. Los campesinos de la región de Shimabara, próxima a Nagasaki, habían soportado la escasez de cosechas desde 1634 y habían padecido los inhumanos tributos exigidos por el señor local. En 1637 su frustración dio lugar a una nueva revuelta campesina que se extendió rápidamente a la vecina isla de Amakusa. Shimabara y Amakusa eran zonas que habían contado con grandes núcleos de población cristiana. Las fuerzas del shogunato pusieron fin a la insurrección un año después, pero la revuelta fue la excusa perfecta
para continuar con la persecución de los cristianos. En 1639 se prohibió a los mercaderes portugueses la entrada en los puertos japoneses. Así, se completó el cierre de los puertos japoneses que únicamente permanecieron abiertos para los mercaderes holandeses y chinos y para los diplomáticos coreanos. En 1641, el shogunato trasladó la base comercial holandesa a la isla artificial de Dejima, en Nagasaki, para poder controlar los movimientos de los europeos. Durante 200 años no se permitiría la entrada de ninguna misión cristiana en Japón. Persecución de los cristianos y formación del sistema Danka. En fecha tan temprana como 1614, el shogunato había ordenado que los templos budistas emitieran un certificado de apostasía a los cristianos que renunciaran a su fe. A los cristianos no les quedaba otro remedio que apostatar si querían conservar la cabeza sobre los hombros. Tras la revuelta Shimabara, el shogunato intensificó la práctica del examen de filiación religiosa, Sumon Aratame. Se obligaba a cada familia japonesa, ie, considerada como una unidad, a solicitar a su templo budista un certificado que atestiguara que no era cristiana. Para obtener el certificado, la familia debía convertirse en patrón Danka de un templo budista. Esta práctica dio lugar al sistema Danka, resultado directo de la prohibición del cristianismo. La máxima autoridad de cada población reunía estos registros y los remitía al señor local. En Kyushu, donde el cristianismo había arraigado con fuerza, se obligaba a que la gente probara su inocencia pisando una tabla de madera o de metal con la sagrada imagen de la piedad, la crucifixión u otras figuras cristianas. A esta prueba se le dio el nombre de fumie, literalmente pisar la imagen, y se convirtió en parte de los rituales de Año Nuevo celebrados por los habitantes de Nagasaki. El cristianismo quedó completamente prohibido y los cristianos que se mantuvieron fieles a su fe fueron perseguidos. Estos creyentes debían mantener su fe en secreto y se convirtieron en criptocristianos, Kakure Kirishitian. La implacable persecución de los cristianos puesta en marcha por el shogunato resultó extremadamente eficaz. Un científico alemán, Engelbert Kaempfer, que visitó Japón en 1690 como miembro de la misión comercial holandesa, escribió en su informe que hubo un tiempo en el que el cristianismo había gozado de un gran éxito en aquel país, merced al incansable esfuerzo de los misioneros occidentales, y que Japón había estado a punto de convertirse en una nación cristiana. Sin embargo, concluía que las ambiciosas perspectivas y los intentos prematuros de los misioneros españoles y portugueses de recoger los frutos temporales y espirituales de sus cuidados y labores fueron la causa de que el shogunato desatara una persecución inédita en la historia por la que la religión que predicaban y aquellos que la profesaban fueron erradicados en pocos años. Deificación de Ieyasu. A la muerte de Ieyasu, acaecida en 1616, el shogunato consideró oportuno que se le deificara y se le venerara como a un kami, como se había hecho con Hideyoshi. Un clérigo Tenkai, consejero de asuntos políticos y religiosos que había sido cercano colaborador de Ieyasu, insistió para que se le concediera el título póstumo de Daigongen, gran encarnación de la esencia de Buda. En 1635, el tercer shogun y nieto de Ieyasu, Iemitsu,
1613-1651, construyó un fastuoso mausoleo para su abuelo en la montaña de Nikko, lugar sagrado para los ascetas de montaña desde la antigüedad. 10 años después, la corte imperial concedió a Ieyasu el título póstumo de Tosho Daigongen, Gran Buda encarnado, como dios del sol del este. El mausoleo de Nikko pronto se convirtió en un lugar de peregrinación popular. El esplendor de su magnífica puerta Yomei y de otros edificios del complejo hizo que su fama llegase a ser legendaria y alcanzase el estatuto de las cosas cuya grandeza hay que ver con los propios ojos. La secta Zen-Obaku. El puerto de Nagasaki permanecía abierto para los chinos. En 1654, merced a la entusiasta invitación de un sacerdote zen de Nagasaki, Ingen Ryuki, 1592-1673, un maestro chan de 62 años del monasterio de Wanfushi, Mampukyūji en japonés, en el monte Hwangbo, o Baku en japonés, cruzó el mar para arribar a Japón procedente de la China de los Qing, acompañado de unos 30 discípulos. Ingen era un maestro erudito e iluminado, muy solicitado por los monasterios Chan de toda China. En principio pensaba permanecer en Japón por un periodo de 3 años y regresar con sus discípulos a China. El cuarto shogun Ietsuna, 1651-1680, a cuyos oídos había llegado la fama del gran maestro zen chino, le concedió una audiencia especial. Impresionado por Ingen, Ietsuna le entregó como presente unas tierras en Uji, al sur de Kioto, para que pudiera construir un monasterio. Viendo en la oferta la mano del destino, Ingen se quedó indefinidamente en Japón. En 1661 fundó el monasterio de Mampukyūji, al que dio ese nombre en honor de su monasterio de origen en China. El Mampukyūji se construyó en el hermoso estilo Ming, con columnas de colores brillantes y el adorno de espléndidas caligrafías. Ingen se convirtió así en el fundador de la secta zen japonesa Obaku, que combinaba las prácticas del Nembutsu y del Zazen, estilo híbrido de devoción muy extendido por aquel entonces en los monasterios Chan chinos. Los monjes zen japoneses, ansiosos de nuevos conocimientos y de prácticas renovadas, acudieron en masa al Mampukyūji para formarse con Ingen, con independencia de su filiación Soto o Rinzai. Muchos señores feudales, cortesanos y samuráis de alto rango también trataron de entrar en contacto con él. Su condición de rezagada en el mundo zen japonés propició que la secta Obaku nunca obtuviera prominencia, pero su prestigio es extraordinario, gracias a la personalidad irrepetible de su fundador. En la actualidad, el número de seguidores de la secta Obaku asciende a unos 350.000 y representa cerca del 8,5% de los adherentes al Zen. El budismo bajo el shogunato. El sistema Danka, que obligaba a las familias a convertirse en protectoras de un templo local como prueba de su rechazo del cristianismo, convirtió a los templos budistas en instituciones formales. A la altura de 1660, los templos budistas recibieron el apoyo incondicional del pueblo. Se exigía que los donantes contribuyesen al mantenimiento del clero y compartieran los gastos de construcción o de reparación de los templos.
Además, tenían que estar presentes en las ceremonias del templo celebradas en honor de su fundador, en conmemoración de la muerte de Buda, etc. En el período Bon, de mediados de verano, durante el cual se creía que los espíritus de los ancestros retornaban para reunirse brevemente con los vivos, la visita a las tumbas de los antepasados, ubicadas en los terrenos de los templos, eran obligatorias. Y lo mismo ocurría durante los equinoccios de primavera y de otoño. Así fue como los templos se convirtieron para el pueblo en el núcleo de los rituales religiosos anuales. Su estabilidad financiera estaba más que asegurada. De hecho, en 1665 el shogunato tuvo que promulgar una ordenanza. Regulaciones para las sectas y los templos budistas, Shoshu Jin Hatto, con el fin de poner coto al lujoso estilo de vida de sus clérigos. Aprovechándose de las circunstancias, algunos señores feudales hostiles a los templos budistas clausuraron todos aquellos que no se atuvieran a la ordenanza. Transformación del budismo en religión funeraria. Hacia el año 1700, el sistema Danka estaba sólidamente establecido. Los templos compilaban el historial familiar de cada unidad doméstica, les obligaban a poner una lápida y expandían sus terrenos para poder alojar todas las tumbas. El budismo se convirtió en una religión funeraria centrada en servicios conmemorativos de los antepasados, Senso Kuyo. Los sacerdotes budistas se transformaron en guardianes de los muertos. Cada unidad familiar debía observar los 13 rituales conmemorativos de los muertos, oficiados por un sacerdote budista. Estos servicios conmemorativos se celebraban en los días séptimo, 27º, 37º, 47º, 57º, 67º, 77º y 100º tras el fallecimiento, y al cumplirse el primero, el tercero, el séptimo, el 13º y el 33º aniversario de la muerte. Aunque esta ristra de fechas pueda parecer engorrosa, los rituales conmemorativos se siguen observando en el Japón contemporáneo, aunque de forma abreviada. En el período Edo, el hecho de que una familia no celebrara dichos rituales hacía sospechar a las autoridades de la presencia entre sus miembros de criptocristianos o seguidores de la perseguida subsecta Nichiren Fuyufuse. El sectarismo de Fuyufuse le hacía rechazar la celebración de servicios religiosos para los no adherentes o admitir su patrocinio. Además, rehusaba obedecer a las autoridades políticas, razón suficiente para que el shogunato la prohibiera. Difusión de la doctrina confuciana. El estudio del neoconfucianismo Song, especialmente de las enseñanzas de Shu Shi, 1130-1200, Shushi en japonés, había llamado la atención de los señores de la guerra y de los samuráis de alto rango desde antes del período Edo. Lo que les atraía era la doctrina neoconfuciana de la vida moral y su aplicación al gobierno. Pero fue durante el período Edo cuando estas enseñanzas fructificaron en una importante corriente ética y religiosa. Los neoconfucianos abrazaban el cultivo de sí mismos y la investigación de las cosas, el estudio objetivo del mundo que nos rodea, como doctrinas esenciales. El neoconfucianismo enseñaba que los seres humanos, mediante el cultivo de la reflexión racional y objetiva, eran capaces de transformar su naturaleza individual, sometida a engaño por el egoísmo y los deseos, en una naturaleza humana pura que participaba del sublime principio cósmico del bien moral.
la unidad y armonía del microcosmos, los seres humanos, y del macrocosmos, el universo, o para decirlo de otra forma, del individuo, el Estado, el cielo y la tierra, lograda en virtud de su moralidad común. Era la institución fundamental del neoconfucianismo. Cixi enseñaba que este principio, Li en chino, Ri en japonés, se activaba por la fuerza material, Qi en chino, Qi en japonés, de cada individuo. Los eruditos confucianos japoneses modificaron las doctrinas chinas adaptándolas a sus circunstancias. Los neoconfucianos chinos ponían el acento en la relación del individuo con el universo y en la práctica del gobierno, y sostenían que cada persona, mediante la transformación de su naturaleza humana, podía participar del principio moral cósmico. Por su parte, los neoconfucianos japoneses tendían a centrarse en las relaciones y las obligaciones sociales del individuo. Cixi había enseñado que los seres humanos nacían desiguales debido a diferentes fuerzas materiales, lo que proporcionó a los confucianos japoneses una base racional para justificar la división social en clases. Afirmaciones como los samuráis son superiores al pueblo llano, por eso es natural que el samurái gobierne, o los campesinos cultivan los 5 granos y en esa medida constituyen la base del país. Los artesanos fabrican herramientas, pero los mercaderes se limitan a intercambiar lo que otros producen para obtener beneficios y por lo tanto pertenecen a la clase más baja. Constituían el reflejo de creencias ampliamente compartidas. El paulatino interés de los japoneses en el neoconfucianismo provenía en parte de la creciente ola de sentimiento antibudista. Los señores de las provincias de Okayama, Aizu y Mito abrazaron el confucianismo por desprecio al budismo. Hayashi Razan, 1583-1657, erudito neoconfuciano al servicio del shogunato, sentía un profundo resentimiento contra Tenkai, 1536-1643, y Shuden, 1569-1633, sacerdotes budistas que ocupaban el puesto de consejeros de Ieyasu. Por contra, la actitud mayoritaria ante el neoconfucianismo fue de aceptación. En 1690, el quinto shogun Tsunayoshi, 1680-1709, fiel sostenedor del budismo, creó la Cámara Sagrada de Estudios Confucianos, la Escuela Sohei de Yushima, en Edo. A finales del siglo XVII, la doctrina confuciana había obtenido el apoyo oficial del shogunato y se había convertido en una corriente intelectual y moral muy influyente. Algunos eruditos confucianos japoneses rechazaron el ascético idealismo de Cixi en favor de la enseñanza de Wang Yanmin, 1472-1529, o Yomei en japonés, que reconocía la debilidad de la naturaleza humana, abogaba por la unidad cósmica del cielo, la tierra y los hombres y ponía el acento en la unidad de palabras y hechos como máximo objetivo ético. Nakae Toyu, 1608-1648, fundador de la escuela japonesa o Yomei, tuvo una vida ejemplar y llegó a ser conocido como el sabio de la provincia de Omi. Otros confucianos japoneses se remitieron a las enseñanzas de Confucio, 551-479 a.C., y Mencio, 371-289 a.C., prescindiendo de las interpretaciones de Cixi.
La escuela del Kogaku, doctrina antigua, encabezada por Ito Jinsai (1625-1705) y por su hijo Ito Togai (1670-1736), contó en Kioto con numerosos seguidores. Fusión del sintoísmo y del confucianismo. Algunos confucianos vieron en el Shinto un aliado natural, ya que tanto el sintoísmo como el neoconfucianismo ponían el acento en la importancia de la sinceridad y del individuo como parte integral del cielo y de la tierra o de la naturaleza. El ejemplo más notable de síntesis de sintoísmo y neoconfucianismo se encuentra en el pensamiento de Yamasaki Ansai, 1618-1682, extraordinario erudito perteneciente a esta última corriente. Su amistad con Watarai Nobuyoshi, 1615-1690, clérigo sintoísta del santuario de Ise, y con Yoshikawa o Kikkawa Koretaru, 1615-1694, sumo sacerdote del santuario de Yoshida en Kioto, le hizo caer bajo la influencia del Shinto y le llevó a iniciarse en los métodos de sus rituales de purificación. Ansai estaba convencido de que el principio o la vía de los neoconfucianos también se encontraba presente en el Shinto puro. A su modo de ver, la esencia de la enseñanza neoconfuciana, lealtad y desinterés inquebrantables, custodiados por un espíritu permanentemente alerta, estaba contenida en la profecía de la princesa Yamato. Para que los kami desciendan, Sui, lo primero que se necesita son sacerdotes. Para recibir bendiciones, Mio, Ga, se precisa honradez. Así se entra en la gran vía y el reino alcanza paz y prosperidad. En 1671, en reconocimiento a esta institución, Yoshikawa Koretaru bautizó a Ansai con el nombre sintoísta de Suika, derivado de la propia profecía Sui, descender, y Ga, también pronunciado Ka, incremento de las bendiciones divinas. Ansai, reverenciado como un kami viviente, se convirtió en el sumo sacerdote de su propia secta, Suika Shinto, que atrajo a 6.000 discípulos de formación neoconfuciana. La importancia del sintoísmo creció sin cesar durante el periodo Edo. Ninomiya Sontoku, 1787-1856, sabio y reformador agrario, abrazó el budismo, el confucianismo y el sintoísmo, afirmando que el sintoísmo es la vía que proporciona la base del país, el confucianismo es la vía que hace posible el gobierno del país y el budismo es la vía que hace posible el gobierno del propio espíritu. Ninomiya recomendaba como dosis espiritual idónea una píldora compuesta por un cuarto de confucianismo, un cuarto de budismo y 2/4 de sintoísmo. El poeta Basho. Ni siquiera una sociedad tan estrictamente reglamentada como la feudal pudo eliminar completamente la libertad inherente al individuo. El gran maestro del haiku, Matsuo Basho, 1644-1694, constituye el mejor ejemplo de esta afirmación. Nacido en una familia menor de samuráis, renunció a esa vida cuando contaba poco más de 20 años. Se convirtió en poeta y adoptó como seudónimo literario el nombre de Basho, árbol bananero. Su existencia contradecía todo cuanto el shogunato trataba de imponer mediante estrictas regulaciones. Durante un tiempo se dedicó al estudio del Zen,
lo que acaso influyó en su visión del mundo. Eligió viajar como modo de nutrir y refinar su creatividad poética y frecuentó numerosos santuarios y templos. A comienzos de otoño de 1684 viajó a Ise y escribió sus impresiones. He visitado el santuario exterior de Ise a última hora de la tarde. La primera puerta estaba en sombras y las luces brillaban al fondo. Me detuve, prestando oídos al rumor de los pinos en las montañas lejanas, y me sentí conmovido en lo más hondo de mi corazón. En la profunda oscuridad de una noche sin luna, un viento poderoso abraza los antiguos cedros. No tengo ni una sola moneda en el cinturón, no llevo nada más que un morral al hombro. Ando con la cabeza afeitada y una sarta de cuentas en la mano. En realidad voy ataviado como un clérigo, pero no lo soy, pues todavía me cubre el polvo del mundo. El guardián del santuario interior me impidió entrar en la sagrada sala de la diosa, porque mi aspecto era el de un sacerdote budista. La costumbre de prohibir a los sacerdotes budistas la entrada en el santuario de Ise resultaba inveterada. El monje Muyu Ichinen, 1226-1312, cuenta la misma anécdota que Basho, señalando que las palabras relativas a los tres tesoros del budismo estaban prohibidas en el santuario y que los monjes no podían acercarse a los edificios sagrados. De hecho, las princesas imperiales que servían en Ise como sacerdotisas debían evitar ciertas palabras tabúes como parto, enfermedad y muerte, así como lágrimas y sangre. La lista incluía asimismo términos relacionados con el budismo como Buda, Sutra, monje y monja. En vez de Buda, la sacerdotisa empleaba la expresión el hijo intermedio, posiblemente porque la figura del Buda se representaba flanqueada a ambos lados por bodhisattvas. Los sutras se denominaban papel tintado, pues los sutras budistas estaban escritos en un lujoso papel tintado con tintes vegetales sobre los que a veces se espolvoreaba polvo de oro y plata. Y los monjes se denominaban los hombres de pelo largo, aunque se afeitaban la cabeza. La práctica de evitar palabras tabúes ilustra la separación existente en el santuario de Ise entre sintoísmo y budismo, aunque algunos movimientos religiosos identificaban las divinidades de Ise con Budas y Bodhisattvas. Basho pasó el verano de 1690 en una austera cabaña próxima al lago Biwa, donde escribió: cerca de aquí hay un antiguo santuario que purifica hasta tal punto mis sentidos que me siento limpio del polvo del mundo. El sentimiento del poeta resulta imperecedero. El desarrollo de la ética popular. En tiempos de paz, el saber prospera. No solo los intelectuales mantenidos por los señores feudales desarrollaron doctrinas éticas, sino también el pueblo fue capaz de alumbrarlas. En aquella época no era extraño que los mercaderes dedicaran su tiempo libre a la investigación, dominada entonces por un espíritu racionalista. Uno de estos mercaderes filósofos, Isida Baigan, 1685-1744, trató de elevar la moralidad del pueblo llano. Fundó la escuela Shingaku, enseñanza del espíritu, que predicaba en un lenguaje simple cómo vivir la vida de un sabio. Adoptando todo lo que de bueno y provechoso le pareció que había en el budismo, el confucianismo y el sintoísmo,
Weigand desarrolló una filosofía moral práctica que ponía el acento en el cultivo de la frugalidad, la honradez y la templanza. Enseñaba que todo el mundo tenía la capacidad de alcanzar un cierto grado de equilibrio espiritual con independencia de su clase social. También afirmaba que el comercio y la obtención de beneficios económicos estaban en consonancia con la vida del cielo. Estatus de las mujeres. La moralidad neoconfuciana, al acentuar las diferentes funciones de los sexos, confirió a las mujeres un papel social subordinado. Aunque la frase Danson Yogi, respetar al hombre, denigrar a la mujer, quizás acuñada con posterioridad, la idea que propugna se puso en práctica en el período Edo. Sin duda, el grado de pleitesía de las mujeres difería en función de su clase social, su posición económica y sus circunstancias individuales, pero por lo general su estatus social y espiritual se vio severamente perjudicado. Las esposas de la clase samurái estaban obligadas a tener hijos varones, los únicos a los que correspondía el derecho de sucesión del linaje familiar, normalmente concedido al primogénito. La ausencia de hijos de sexo masculino significaba la desaparición de la familia, lo que para los señores feudales implicaba la confiscación de sus dominios y sus vasallos por parte del shogunato. Para no correr riesgos, los señores feudales mantenían públicamente a concubinas, convirtiendo a sus esposas en poco más que máquinas de tener hijos. Un erudito neoconfuciano, Kaibara Ekiken, 1630-1714, tradujo el mensaje moral del cultivo de sí mismo a un lenguaje accesible para todos, sobre todo para las mujeres y los niños. Se le atribuye un opúsculo muy popular, el Onnan Daigaku o Gran Enseñanza para las Mujeres, muy difundido a partir de 1710. Esta recopilación anónima de los pasajes más relevantes de los escritos de Iquiquen enseñaba a las jóvenes las virtudes de la obediencia como deber propio de su sexo. La muchacha debía practicar la piedad filial hacia sus progenitores hasta contraer matrimonio, y una vez casada debía honrar a sus suegros. Para una mujer casada, su marido era su señor y ella estaba obligada a servirle con veneración y reverencia. Los 5 males que afligen a la mujer eran la indocilidad, la insatisfacción, la maledicencia, los celos y la estupidez. Una mujer podía ser devuelta a casa de sus padres si se la encontraba culpable de alguno de los 7 motivos de divorcio, que incluían la desobediencia al suegro o a la suegra, la esterilidad, la impudicia, los celos y las enfermedades impuras como la lepra. Únicamente la familia del esposo tenía derecho a infligir la humillación del divorcio. No obstante, parece que había algunas formas de escapar de un matrimonio opresivo. El templo de Tokeiji en Kamakura y el templo de Mantokuji en la actual prefectura de Gunma eran 2 conventos budistas a donde las esposas infelices podían huir para tomar refugio. Estos templos actuaban como una especie de tribunales de divorcio y bajo su jurisdicción se requería a los maridos que presentaran los papeles de consentimiento. En un clima en el que el estatus de la mujer estaba cada vez más subordinado al hombre, el mensaje de salvación universal predicado por los líderes budistas Kamakura, véase capítulo 4, se vio paulatinamente eclipsado, y la práctica budista volvió a teñirse de ideas misóginas. Un ejemplo elocuente de esta situación es la adopción de un sutra chino apócrifo,
el Ketsubon Kyo, Sutra del infierno del charco de sangre, por parte de algunos templos budistas para defender el argumento de que las mujeres contaminaban el suelo y el agua con la sangre del parto y de la menstruación, y que por tanto estaban condenadas al infierno. Su única posibilidad de salvación radicaba en la celebración de determinados rituales oficiados por sacerdotes budistas. El surgimiento de movimientos religiosos populares a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX se explica en parte como reacción ante esta opresión irracional de las mujeres. Véase capítulo 7. Diversos tabúes asociados con la menstruación, muy extendidos en ciertas zonas de Japón, solo vieron su fin en 1872, merced a un decreto del gobierno Meiji. Descubrimiento del saber autóctono, Kokugaku. Los estudios de literatura clásica japonesa, como la colección de poesía Kokin, la historia de Ise y la historia de Genji, fueron cultivados a lo largo de los siglos por los cortesanos. En el siglo XVIII, esos estudios se convirtieron en un vehículo de renovación de la antigua herencia cultural y religiosa japonesa, merced a un movimiento denominado saber autóctono, Kokugaku. Las investigaciones de los eruditos neoconfucianos que fijaron su atención en Confucio y Mencio parece que en parte propiciaron este descubrimiento de las raíces ético-culturales de Japón. El movimiento Kokugaku se inició con Kada Asumaro, 1669-1736, sumo sacerdote del santuario de Fushimi Inari en Kioto, que realizó un amplio estudio de la literatura clásica japonesa y llegó a la conclusión de que debía fundarse una escuela dedicada al estudio de la literatura japonesa antigua. Kamo Mabuchi, 1697-1769, discípulo de Asumaro, halló en el Manyō-shū una compilación de poesía japonesa del siglo VIII. La cultura del Masuraoburi, masculinidad, sinceridad y honradez, que alabó como la sensibilidad propia de los japoneses. Motoori Norinaga, 1730-1801, discípulo de Mabuchi, emprendió el proyecto de descifrar la historia de los hechos antiguos, Kojiki, tarea que le ocupó durante 30 años. Su investigación le llevó a concluir que la obra contenía la espiritualidad japonesa en estado puro, libre de las influencias budistas y confucianas. También realizó un meticuloso estudio de la historia de Genji, identificando su predominante sentimiento de mono no aware, pathos delicado y compasión emotiva, con la sensibilidad auténtica japonesa. Norinaga sostuvo la creencia de que los japoneses y su sintoísmo, purgados de todas las excrescencias e influencias extranjeras, representa la más pura y por tanto la mejor herencia humana de los tiempos divinos. Hirata Shinto. Hirata Atsutane, 1776-1843, discípulo póstumo de Norinaga, elaboró una teología sintoísta pasada por el tamiz de la interpretación bíblica. Incluso bajo el régimen Tokugawa podía disponerse de los escritos de los misioneros budistas traducidos al chino y traídos desde China. Cuando Atsutane leyó la Historia de los Hechos Antiguos, identificó la primera divinidad mencionada, Ame no Minaka Nushi, maestro del augusto centro del cielo, con el Dios creador.
estudió la importancia de la vida tras la muerte, afirmando que las almas buenas ascendían al cielo y que las malas descendían al reino del tormento eterno. Sostuvo el carácter único de Japón, país creado por los dioses como señal especial del favor de las divinidades celestiales. El argumento de Atsutane era el siguiente: mediante la creación, los dioses formaron las tierras del mundo. Esos dioses nacieron sin excepción en Japón. Japón es su hogar natal y por eso lo llamamos la tierra de los dioses. Las vigorosas, aunque simplistas, enseñanzas nacionalistas de Atsutane atrajeron a numerosos seguidores. En la época en la que su hijo adoptivo, Kanetane, ejercía como predicador, su número ascendía a más de 3.700. La tesis nativista sostenía invariablemente que la herencia autóctona ético-religiosa del antiguo Japón era superior a las tradiciones religiosas extranjeras. Las raíces culturales del Japón antiguo, tal como se encuentran en el Shinto puro, es decir, arcaico, se convirtieron en la fuente de la identidad japonesa. La ideología del retorno a la antigüedad, Foucault, se convirtió en una de las fuerzas impulsoras de la campaña por el emperador contra lo extranjero, que acabó provocando la caída del shogunato. Esta ideología sentó asimismo las bases de la conversión del sintoísmo en fe nacional durante el periodo Meiji, 1868-1912, y las décadas inmediatamente posteriores. Supervivencia del budismo. Aunque el budismo se había convertido en una religión semioficial, su vitalidad espiritual dependía de aquellos que le inyectaban savia nueva y mantenían viva su fe. Suzuki Sozan, 1579-1655, samurái y sacerdote zen Soto, abogó por una práctica zen accesible para todos y trató infructuosamente de persuadir al shogunato para que adoptara el zen como religión oficial. Dos maestros Rinzai, Bankei e Itaku, 1622-1693, y Hakuin Ekaku, 1685-1768, predicaban al pueblo llano en un lenguaje sencillo. A Hakuin, que sistematizó la práctica koan y la hizo accesible para cualquier aspirante, se le atribuye la revitalización de la tradición Rinzai. Jiun Oko, 1718-1804, sacerdote budista Shingon y experto en sánscrito, reavivó la práctica Vinaya, preceptos. Fundó a edad avanzada una secta Shingon que reivindicaba el valor de un sintoísmo y un budismo autónomos. En el seno de la secta de la Tierra Pura siempre existió una corriente de devotos seguidores anónimos que llevaron una vida espiritual de profunda humildad, sinceridad y gratitud por la gracia salvadora del Buda Amida. Su discreta pero poderosa presencia espiritual les hizo merecedores del apelativo de Myokonin, gente maravillosamente bendita. Otros budistas buscaron la libertad espiritual en un entorno apocalíptico, fuera de los confines de la sociedad. Ryokan, 1758-1831, un monje soto, calígrafo y poeta, adoptó un estilo de vida sencillo, libre de posesiones y dedicado a velar por el bienestar del prójimo. Sengai, 1750-1837, poeta, calígrafo y sacerdote Rinzai, disfrutó de la libertad que le proporcionó su iluminación, Satori.
En cierta ocasión realizó un dibujo a tinta de una rana situada bajo un árbol bananero, Baso, al que añadió un verso en alusión al poeta Baso. Uno de los haiku más célebres de Baso trata de una rana que salta al agua. Furiukeya kawasu tobikomu misu no oto. Oh antiguo estanque, la rana salta, plop. El haiku de Sengai dice: Ike araba donde Baso ni kikasetai. Si hubiera un estanque, saltaría. Quiero que Baso oiga mi plop. El motivo principal del poema y del dibujo de Sengai es una pequeña rana que observa el mundo de los humanos desde su propia perspectiva. En el budismo Zen, todos los seres vivos e inanimados participan de la naturaleza búdica. El jocoso verso de Sengai es una joya de la cultura Zen del período Edo, capaz de combinar la conciencia Zen con una actitud jovial ante el mundo basada en la compasión por todos los seres.